Bienvenidos a Última Hora Colombia. Yo soy Mireia López, periodista del medio de comunicación con mayor interacción e impacto en redes sociales de todo el país, con 1,7 millones de seguidores. Hoy hablamos sobre la venta de Electricaribe y cómo esto influyó en el incremento de los precios de la electricidad en los departamentos del Caribe colombiano. Para ello contamos con la experticia de Laura Ardila, quien es periodista y analista política de La Silla Vacía, quien nos hablará sobre el motivo del incremento de los precios de la electricidad y de la deuda histórica del Gobierno nacional con la región Caribe. Bueno, Mireya, es un asunto técnico, es un asunto que tiene una historia además muy larga y que no siempre es tan fácil de reconocer. Pero básicamente la explicación a que hoy en la región Caribe, 2,5 millones de usuarios, y esto es una afectación de 10 millones de personas, porque 2,5 millones de personas son usuarias y pagan el servicio, pero con sus familias y todo, es decir, los habitantes que hay en el Caribe padeciendo esta situación son 10 millones. ¿Por qué estamos pagando más en el servicio de energía en el Caribe? Básicamente porque durante el gobierno Duque, para que pudiera darse la venta de ese cascarón casi inservible que se llamaba Electricaribe, el gobierno pues optó por tomar unas medidas que fueron aprobadas en su plan de desarrollo, es decir, fueron aprobadas por el Congreso de la República y que básicamente eh, consisten en una serie de medidas y en un régimen tarifario especial. La región Caribe es la única región del país que tiene un régimen tarifario especial y esto tuvo una consecuencia y es que varios de los ítems, y puntualmente dos ítems, y sobre todo uno que se llama, es un ítem de pérdidas por energía, aumentara considerablemente. Esto fue lo que se le permitió a las empresas que entraron a operar, digamos, no a las empresas, no en la tarifa lo que se permitió, pero era para hacer atractiva la venta de activos de Electricaribe. Entonces, el ítem de las pérdidas es el que está generando este aumento sustancial en la tarifa de energía. El ítem de las pérdidas, ¿qué significa? La tarifa de energía que está regulada por la CREG, por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, tiene como varios ítems, ¿no? Uno de esos es el de pérdidas. ¿Qué significa el ítem de pérdidas? Tiene que ver con las fallas que se presenten en el sistema y por las pérdidas, o por las pérdidas incluyendo las fallas. En este momento, lo que está pagando la gente del Caribe tiene que ver más con pérdidas y con fallas que hay en la infraestructura que con el mismo servicio de energía. El ítem entre 2020 y 2022 ha generado un aumento en algunos casos de la tarifa del 270%. Por eso vemos hoy usuarios que pagaban 200.000, 300.000 pesos en su tarifa normal, en su factura de energía en la que le llega a las casas, y hoy está pagando el doble o incluso más del doble. Por supuesto que esto es una tragedia social, ¿no? Esto es un asunto que por muy técnico que se vea, al final del día, en ese final de la cadena está la persona que tiene un presupuesto para pagar su factura y que de un momento a otro en un año, pasó todo esto, empezó a pagar cifras exorbitantes. Es un ítem que se llama pérdidas y que está relacionado con las pérdidas, pero no solo pérdidas por robo, ojo, sino también pérdidas referidas a fallas en la infraestructura. Y para entender eso, porque lo que siempre dicen del Caribe, lo que dicen en esta ocasión algunas personas que hacen el análisis y lo que decían los operadores privados de Electricaribe en su momento era que en el Caribe la gente no pagaba el servicio de luz. Y esto no es así del todo. Digamos, por supuesto que ocurren en algunas zonas y en algunos sectores específicos, pero realmente lo que ha pasado en la historia digamos, de este drama también tiene que ver con una serie de inversiones que se dejaron de hacer para mejorar la infraestructura eléctrica local eh, que permitiera prestar un buen servicio, ¿no? Entonces, como ese ítem también está relacionado con eso, por supuesto que termina el usuario pagando por esas inversiones que nunca se hicieron. Yo creo que para entender esto, y alguna vez me lo decía una fuente experta en el tema y me ayudó muchísimo, uno se puede imaginar que el sistema eléctrico es como una carretera, ¿no? Entonces está el sistema de distribución nacional y el sistema de distribución regional como dos carreteras que están a cargo del gobierno nacional y que están muy bien y están muy pavimentadas y son unas autopistas por las que va el carro duro. Pero cuando el sistema
aterriza en lo regional, en lo local, perdóname, nacional, regional y local. Cuando el sistema aterriza en lo local, es decir, cuando llega el carro a la carretera local, pues la carretera está llena de huecos, está sin pavimentar, entonces el carro empieza a andar mal. Y eso es lo que está pasando con la energía. Y es una historia muy interesante porque mucha gente no sabe, pero este sistema no estuvo a cargo del Estado por mucho tiempo. El sistema local, los activos, los transmisores, los transformadores, los postes de luz, todo eso fueron unos activos que compró la empresa privada Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa en el año 99, comenzando la década del 2000 más o menos, cuando estaban finalizando su vida las 8 electrificadoras de la región Caribe. Unas electrificadoras que quedaron en la quiebra porque esas sí eran unos entes públicos manejados por los políticos que generaron un decreño, digamos, en toda la administración del servicio que estaban prestando. Se generó un decreño, se hizo inviable su funcionamiento y estos entes públicos terminaron convertidos en Electricaribe. Gas Natural Fenosa compró el 85% de Electricaribe en el año 2000 y a partir de ese año el servicio de la prestación de energía eléctrica en la región Caribe en 7 de sus 8 departamentos quedó siendo una actividad privada. Esa carretera local que te menciono quedó siendo privada. Ni siquiera existía, y esto también me parece muy relevante anotarlo, un contrato entre Electricaribe y el Estado colombiano, así como no lo hay hoy, entre Afinia y Aire, que son los dos operadores que están actualmente a cargo de la prestación del servicio en la región, y el Estado colombiano. Por eso no podemos saber detalles de cuánto costó esa venta de activos, ni detalles de las obligaciones de esos prestadores de energía. Sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo quedó consignado que ellos tenían que hacer unas inversiones y que para facilitar esa venta, repito, el gobierno Duque, porque eso se abrió una subasta en el gobierno Santos. Santos fue el primer gobierno que intentó vender Electricaribe porque Santos la intervino, además. Y no lo logró, nadie quería meterse en semejante cosa, porque el que comprara esa carretera llena de huecos tenía que llegar con plata en el bolsillo a invertirle a la carretera. Entonces todo el mundo decía, pues esto es un muy mal negocio. Entonces, al gobierno Duque, que también era un círculo vicioso, porque uno también entiende que el gobierno nacional tenía que buscar alguna solución, pues termina optando por esta, a pesar de que en su momento congresistas como Jorge Enrique Robledo y muchas personas expertas y analistas alertaron de que esto iba a generar en un aumento absolutamente espantoso y absolutamente dramático de la tarifa para la gente del Caribe. Laura, siguiendo precisamente en esa línea y lo que estamos hablando de la venta de Electricaribe y esa división que se hizo en dos grandes bloques, que fue Caribe Sol y Caribe Mar, ¿qué consecuencias trajo consigo en cuanto al modelo tarifario? O sea, a cómo han subido y se han incrementado los precios desde que se hizo esa transacción. Pues esa fue una división que se decidió dentro del paquete de medidas que definió el gobierno Duque en su Plan Nacional de Desarrollo para hacerlo más atractivo. Decidió dividir la región en dos, Caribe Sol, que está Atlántico, Magdalena y La Guajira, y Caribe Mar, que es Cesar, Sucre, Córdoba y Bolívar. También decidió, aparte de dividir el mercado, permitir ampliar el porcentaje que una empresa de mercado que podía tener una empresa en Colombia. Antes estaba en 25%, decidieron aumentarlo a 35% para que las empresas grandes como EPM, que efectivamente compró, tuvieran como ese incentivo y tuvieran la posibilidad de entrar a la subasta. El gobierno, dentro de esas medidas en la que tú mencionas la división del mercado, también se comprometió a asumir el pasivo pensional de Electricaribe, que era uno de los asuntos que hacía un muy mal negocio, ¿no? Porque tú, aparte de llegar con plata, si tú comprabas, aparte de llegar con plata para la carretera, tenías que llegar con 1 billón, casi 1,5 billones de pesos en el bolsillo para asumir el pasivo pensional de la empresa. Esa plata la asumió el gobierno nacional para hacer, repito, atractiva la compra de activos de Electricaribe. Y bueno, fue parte de lo que decidió el gobierno, pero digamos que la división del mercado no hace parte de los asuntos que esté generando la inquietud y el drama de las tarifas. El drama de las tarifas tiene que ver
con que dentro de ese paquete de medidas se estableció, repito, este régimen tarifario especial que hizo que ítems como el de las pérdidas pues pudiera aumentar en los porcentajes en los que lo está haciendo. Laura, justo antes de arrancar justamente esta entrevista, una de las cosas que comentábamos es la deuda histórica que quizá tenga ese gobierno nacional, bueno, que quizá no, que tiene el gobierno nacional con la región Caribe en cuanto a precisamente el poder gestionar y el poder garantizar una buena fuente de energía con un precio y con una tarifa que pues los ciudadanos y las ciudadanas de la región puedan asumir. Háblanos de esa deuda histórica que se tiene desde el gobierno nacional y cómo ha sido esa evolución con el paso de los años y esa dejadez. Pues mira, esto es un drama que es tan viejo y que afecta a tantas personas que uno no puede entender cómo el gobierno nacional, y no te hablo de un gobierno, te hablo del gobierno nacional como ente, no haya podido solucionarlo en tanto tiempo. Mucha gente del Caribe cree que si esto estuviera ocurriendo en la capital Bogotá y al que se le estuviera yendo la luz fuera el presidente, pues ya esto se hubiese solucionado hace muchísimo rato. Como te digo, una empresa privada compra los activos, empieza a prestar el servicio, no cumple con las inversiones que se tenían que hacer, pero como no tenía, pues aparte de estar regulado por el Estado, por supuesto, porque esa es una actividad regulada, pero por ser un privado, el gobierno nacional nunca intervino y empezó a pasar el tiempo y empezaron a padecer o empezamos a padecer la gente del Caribe este mal servicio sin que ningún líder político, ni local ni nacional, hiciera mucho para solucionarlo. Este es el único asunto que atraviesa transversalmente la región Caribe, aparte de la pobreza. El Caribe es una región que existe geográficamente y por supuesto en su nombre, pero no es una región en la que unos departamentos tengan necesariamente que ver con otros. El poder en La Guajira no tiene nada que ver con los poderosos de Córdoba, por ponerte un ejemplo. Pero hay dos temas transversales que nos atraviesan como región, como un drama, que son la pobreza, repito, y que es el asunto Electricaribe. En el cuatrienio del segundo mandato de Juan Manuel Santos, la región Caribe fue la región que más senadores tenía. Se creó una llamada Bancada Caribe que trabajó muchísimo este tema, muchísimas casas políticas presionaron para darle solución, pero ni aún en ese momento en que eran parte decisiva de esa planadora de Juan Manuel Santos, esa presión fue suficiente para que se solucionara este asunto. Juan Manuel Santos hizo un plan que se llamó Plan 5 Caribe, en el que el gobierno nacional se comprometía a hacer unas inversiones, en el que Electricaribe, en ese momento en operación con los españoles, también se comprometía, perdón, a hacer una inversión en la infraestructura y el plan fue un fracaso porque al final no se cumplieron las inversiones que era de obligatorio cumplimiento. Entonces, luego Santos interviene, la empresa Electricaribe y viene toda la parte de Duque que ya hemos conversado. Pero lo que uno ve en esta historia, si uno la repasa, es un tema que sin duda pasa por el centralismo, de una manera muy triste y además pasa por la falta de voluntad política de los líderes locales. Y Laura, ya esta es la última, es algo más personal como experta en el tema y desde la experticia que tú tienes en ello, ¿qué auguras que podría ocurrir con el anuncio reciente de la intervención del Gobierno Nacional en la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Es muy difícil augurar algo porque el presidente Petro hizo este anuncio por Twitter, como varios de sus anuncios de su gobierno que los hace por Twitter, y luego la ministra en una entrevista en El Tiempo, pues pareció como echar para atrás, diciendo que esta era una medida que en todo caso iba a ser dialogada. Entre otras, Mireya, porque el gobierno se le va a hacer bastante complicado entrar a modificar la tarifa por mucho que se lo permita un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, porque estas condiciones de tarifa fueron acordadas dentro de la venta de activos que se hizo durante el gobierno de Duque, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas tú o cómo le cambias tú las reglas de juego a unos privados, ya unas reglas acordadas? Esto pues terminaría mandando un mal mensaje y ya habría que ver qué otras consecuencias podría traer este asunto. Pero no es, en todo caso, un problema de fácil solución. No es un problema de fácil solución, es un operador privado, repito que ni siquiera existe un contrato. En algún momento yo solicité los contratos
había costado la venta, exactamente cuáles eran las condiciones a la vista de manera pronta. Vamos a ver qué termina haciendo el gobierno, pero en todo caso, para responder la pregunta puntual de la CREC, hay unas condiciones ya pactadas con unos privados y habrá que ver si efectivamente se da esta intervención, que en todo caso no se ha dado desde que el presidente Petro hizo el anuncio. Laura, como nos decías al inicio de la entrevista, es un tema que es histórico, con lo cual lleva años o sea, lleva años afectando a la región. Creo que podríamos estar una tarde entera analizando todos los recovecos de lo que sucede con la energía. Nosotros desde aquí nos vamos a quedar muy atentos. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Última Hora Colombia, sobre todo para pues, compartir qué es lo que ocurre desde allá para intentar precisamente el desvincular toda esa información que muchas veces se da desde la centralidad de Bogotá, el expandirnos y sobre todo el hablar con una persona que conoce muy de primera mano qué es lo que está ocurriendo en la región, porque es algo muy, muy necesario para lograr entender qué es lo que sucede con la electricidad en la región Caribe. Muchísimas gracias, Laura. No, muchísimas gracias a ti por el interés y un saludo a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos acompañan aquí en Última Hora Colombia. Nosotros nos vamos por hoy, pero seguiremos con muchísimas más entrevistas sobre asuntos de interés nacional e internacional. No se lo pueden perder, así que hasta pronto.